Bien, vamos a saludar con el abogado Jonathan Vanegas. Él es jurista, él es miembro del Partido Comunista Ecuatoriano. ¿Sí es, doctor, miembro todavía activo del Partido Comunista Ecuatoriano? Bueno, Partido Comunista del Ecuador. Del Ecuador, no es ecuatoriano. No es lo mismo. Hay otro que es ecuatoriano. Así es. Todavía existe, ¿no? Claro. Sí. Pero está como una figura, no está inscrito ante el CNE porque no hay, tal vez, todavía todo el proceso de regularizarse. Bueno, en primer lugar, buenos días, Jaime, Carla y a toda la audiencia de este prestigioso canal y programa. En cuanto a eso, sí, el Partido Comunista del Ecuador es, junto al Partido Socialista, el más antiguo de este país. Ocurre que en una dictadura militar, en una de las últimas dictaduras militares, fue proscrito por ese gobierno, si le podemos llamar de alguna manera, y luego de eso, pues, con ese nombre, con esa denominación, no pudo ya volver a reinscribirse. Se reinscribió luego en coalición con otros movimientos de izquierda, otras agrupaciones, en el Frente Amplio de Izquierda, en el FADI, ¿no? El FADI. Que tuvo vida jurídica algunos con años, René Maullet. y luego, así es, y luego desapareció también del registro electoral, y la aspiración del Partido Comunista, así como de otras fuerzas de izquierda, es volver a reagrupar todos esos movimientos, esos liderazgos y nuevos liderazgos que hay en la izquierda para poder crear y legalizar un movimiento o partido político precisamente que represente a esta corriente, que es una corriente importante no a nivel del Ecuador, a nivel mundial. Así es. Y ahí, doctor, vamos a coger una parte de la entrevista que teníamos con la doctora Verónica Silva, ¿no? Y le hacemos la pregunta, ¿la izquierda está muerta? Porque eso es lo que tratan de imponer ahora, ¿no? Gana un gobierno de derecha y la pregunta es si la izquierda está muerta, si los partidos, los movimientos, las organizaciones sociales de izquierda están fenecidas o por fenecer frente a un gobierno que ha captado todos los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, electoral, de participación ciudadana y control social. La izquierda como concepción política, ideológica y práctica no ha muerto y no va a morir. Mientras existan explotados, mientras exista gente humillada, sometida, necesitada, que no tiene una voz y una representación, la izquierda con cualquier nombre siempre existirá. Y es más, los partidos de izquierda, para comezón de aquellos que denostan de alguna corriente socialista, mucho más de las corrientes que se acercan al comunismo, los partidos de izquierda, los partidos comunistas, socialistas, son los únicos partidos que permanecen a nivel mundial. Desaparecerán, como han venido desapareciendo, y hablemos del Ecuador, que es nuestra realidad cercana, partidos como Sociedad Patriótica, que nadie sabe qué es, pero qué significa, partidos como el Partido Roldosista, que ya desapareció, Partido Liberal, todos van a desaparecer. El Partido Comunista y el Partido Socialista no van a desaparecer. ¿Qué característica tiene ese partido para no desaparecer? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Precisamente la lucha histórica que a nivel mundial han desarrollado las fuerzas democráticas, revolucionarias, los grupos de excluidos, de oprimidos, de trabajadores, más que nada los partidos socialistas, comunistas en especial, han sido representantes de la clase obrera, es decir, ahora lo podemos traducir en clase trabajadora, porque los obreros ya no son la mayor parte de la clase trabajadora. Y eso le da una larga vida y una legitimidad histórica a los partidos de izquierda, llamémosle extrema, como le dicen algunos, ¿no? Que son los que se ubican más radicalmente a favor de los derechos de los excluidos. Por eso no puede desaparecer la izquierda, por eso lo que tenemos nosotros como tarea ahora es revivir, revitalizar y buscar nuevos liderazgos dentro de esta izquierda, porque los liderazgos que han venido sucediéndose en los últimos años se nota que ya están bastante desgastados, y la rueda de la historia hoy, en esta época, en la época líquida, como le llamaba Zygmunt Bauman, tiene una mayor velocidad. Hoy en día no podemos sostener estructuras políticas por mucho tiempo. Es necesario evolucionar, es necesario cambiar las propuestas, modificarlas, adaptarlas a las necesidades de la gente, de los jóvenes más que nada, de todos, ¿no?
y poder tener estructuras más flexibles y que vayan en el camino pues adaptándose a la nueva realidad social, geopolítica, coyuntural, etcétera. Pero es que bueno, pues vimos un proceso de globalización y con eso hubo un cambio generacional también. Y ese cambio generacional vino atravesando por la fuerte corriente tecnológica, que es lo que ha impulsado ya en los actuales momentos a los partidos políticos, a los líderes políticos e incluso a las decisiones de la ciudadanía del voto. Entonces, frente a eso, ¿tenemos líderes con conciencia social o no, doctor? Lamentablemente no. Y esa es la tarea o una de las tareas pendientes. Ocurre que, voy a discrepar en algo con un comentario que usted hizo, Carla, hace unos momentos, ¿no? Nosotros buscamos, sí, es verdad, y es lo responsable políticamente, socialmente, liderazgos que tengan una visión de país, que tengan una perspectiva, alguna formación ideológica, etcétera. Pero hoy la gente no apuesta por eso. Hoy la gente apuesta por otro tipo de liderazgos, antiliderazgos le podemos llamar. No olvidemos que un cómico, el señor Zelensky, es el presidente de Ucrania. Un comediante. Comediante. Y que un bufón, influencer, como Milei, es presidente de Argentina. Pero es que el problema no es a lo que se hayan dedicado, no es si es actor, no es si es zapatero, no es si es profesor. El problema es qué tipo de conciencia social tenga, qué tipo de mentalidad tenga, su ideología, su formación incluso personal y humana, porque tenemos un presidente, por ejemplo, que prefiere irse de viaje en lugar de venir a dar la cara, ver cuáles son las necesidades del país y atender una epidemia, o atender a un pueblo que prácticamente casi vive un terremoto. Entonces, eso va mucho más allá. Es correcto, entonces precisamente el desafío es buscar liderazgos que tengan conciencia social, conciencia política, pero que no se alejen de este tipo de realidad mediática, de esta cercanía, de esta empatía que hay que tener con la gente. El voto ciudadano a nivel mundial ha evolucionado, involucionado pueden decir algunos, de una manera en que ya no existe casi, o son márgenes mínimos, el voto racional. El voto es netamente emocional. Así es. Entonces hay que generar ese tipo de empatía e identificación con el votante a través de propuestas, pero a través de otro tipo de acercamientos que son ya más cálidos, más de interés propio, que le puedan demostrar a la gente que es parte de un proyecto y no solamente presentarle un montón de hojas con planes y programas que a la gente no le interesan, que a la gente no los va a leer, ¿ya? Y que no va a seguirlos. Hay que renovar el liderazgo y hay que renovar el discurso. ¿Y cómo renovarlo ese liderazgo? Bueno, precisamente a través del diseño de un nuevo programa, de una nueva propuesta global, en este caso desde la izquierda, para los países, en nuestro caso para el Ecuador, que contenga todos estos elementos, ¿no? Liderazgos frescos, que cumplan con todos los requisitos, que puedan llegar a los diversos sectores de la sociedad con una propuesta verdaderamente que empodere a los ciudadanos y que les devuelva la confianza en la política, porque la confianza en la política, que ya estaba casi en cero, llegó a cero y hasta menos de cero a raíz de la pandemia. Pero es que, doctor, a ver, la dinámica comunicacional de conexión con la gente es la que ha cambiado, pero las prácticas políticas siguen siendo las mismas y las vemos ahora. Claro, hasta han empeorado. Las dinámicas políticas lo que hacen ahora es, yendo un poco más allá, revelar que hay un resurgimiento filofascista en la política mundial. Hacia eso vamos. Esas prácticas, por ejemplo, la práctica de la polarización, que se lo ve nada más como una estrategia política para ganar una elección, es una práctica fascista. El nazismo generó la política de el amigo, el enemigo. El que no está conmigo es mi enemigo y hay que, obviamente, destruirlo, ¿no? Desaparecerlo. Entonces, eso lo estamos copiando. Y muchas otras prácticas fascistas las estamos copiando. Se ve en cada decisión de este gobierno que se va a renovar
para 4 años más y que es un gobierno que está en uno de los niveles de dictadura que están concebidos en las matrices teóricas. ¿Y hasta dónde puede tener aceptación esa práctica? Tendrá aceptación mientras no exista un proyecto alternativo. Porque por más de que se tomen decisiones que afectan a los ciudadanos, el ciudadano siempre guarda, en primer lugar, una esperanza, cada vez menos, pero la guarda todavía, y además el ciudadano se contenta a veces con una dádiva inmediata. El caso de los bonos, por ejemplo. Podemos estar en la peor crisis. Si a la gente se le da un bono, la gente se va a tranquilizar porque es algo inmediato, algo que lo puedo tomar en mi mano para poder utilizarlo. Si me rebajan, como se hizo para aplacar el tema de los apagones, ¿no? Una rebaja en la tarifa eléctrica, me bajan al 50% la tarifa eléctrica, yo le perdono pues al gobierno que me esté apagando. No importa si tuvimos 14 horas de apagón. No importa porque me está aliviando el bolsillo. Y eso lo siento verdaderamente. Pero eso es momentáneo. Es momentáneo. Así es, pero momentáneamente me alegran y después me alegrarán con otra cosa. Y como soy emocional, entonces por esa emoción... Así es. Y ahora en la realidad, cuando ya le toque gobernar a este presidente, que dio tantos bonos y que ese presupuesto de los bonos no sabemos de dónde lo ha sacado, pero tendrá que buscar recursos para atender las necesidades del país y no pueda cumplirlas. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, quizás no puede, quizás sí pueda, porque como es un gobierno con características bastante marcadas de antipatriotismo, entonces tranquilamente puede vender una parte de los recursos del país para financiar cualquier tipo de bono o de regalía o de obra que crea que es importante y la gente lo va a aceptar. No importa si venden todo. Sí, estamos tan lejanos de la política y de lo que es el sentido de país, no lo entendemos y además no nos interesa mucho, que preferimos tenerlo inmediato. Entonces si me dicen, yo te voy a dar tanto de dinero, ¿ya? Pero para eso vamos a vender las Galápagos, a algunos no les va a importar. O sea, que la vendan. Que la vendan. Con tal de que a mí me toque algo, ¿no? Esa matriz de pensamiento es la que hay que cambiar, pero eso no se puede cambiar mientras la democracia en el Ecuador, la democracia que está prevista desde los albores de la República, y más que nada desde el retorno a la democracia, ahora siga siendo del mismo tipo. Eso nos lleva pues a la necesidad de cambios estructurales dentro del Estado, y esos cambios, y yo siempre lo he sostenido, no ahora con los anuncios del presidente, ¿no? A través de una asamblea constituyente. Es la única forma de hacer cambios estructurales. Claro, ahora algunas personas, algunos líderes políticos o movimientos políticos o analistas de opinión que han mencionado, que han defendido la necesidad de una asamblea constituyente, dicen no, ahora no es necesaria la constituyente. La constituyente es necesaria. Yo no puedo, al menos en lo personal, cambiar lo que he dicho en algún momento por el temor a perder, porque eso es lo que nos lleva a decir que la constituyente no es necesaria. ¿Qué es lo necesario de la constituyente? Hay que cambiar todo. Este país hay que voltearlo al revés, sacudirlo y volverlo o sea, hay que cambiar una enderezar. constitución garantista de derechos. Sí, garantista de derechos, ¿ya? Pero en otra dimensión de ejercicio de los derechos. Es un tema muy largo de hablar, no voy a mencionar quizás uno o dos ejemplos. Lo que ocurre es que tenemos que estar pendientes y velar porque las reglas para la elección de una asamblea constituyente sean las reglas que están previstas en la Constitución, no a través de juntas de notables, que lo que revelan es un peldaño más de dictadura. Hacia allá van, claro. Un peldaño más de un esfuerzo de quebrar todos los resguardos de la poca y falsa democracia que tenemos para tener un gobierno de élites. Cada paso de estos, ¿no?, que se dan y en donde se obvia la elección popular, en donde se obvia la decisión de los pueblos mayoritariamente, es una decisión dictatorial. Hoy en día, y aquí lo tengo, porque lo estoy terminando, hay un libro muy interesante, se llama La dictadura de la minoría, de 2 profesores norteamericanos, en que denuncian, lo dicen, o sea, se lo ha escuchado y no se lo ha analizado, ¿no?, que Estados Unidos es uno de los países menos democráticos del mundo. El único país en que no hay elección directa de los ciudadanos para presidente.
el único país en que un candidato a presidente, teniendo menos votos que el otro, puede ser presidente. En donde hay un Senado que está distribuido inequitativamente. Los estados que tienen más ciudadanos no tienen más senadores, tienen los mismos que tienen los que tienen menos habitantes. En donde hay jueces en las cortes de por vida. No importa lo que hagan, ellos están ahí hasta la muerte. Es uno de los estados menos democráticos y es un modelo a seguir para algunos. Entonces estamos mal y tenemos que ir hacia una concepción de una democracia mucho más abierta, plena, radical, una democracia en ejercicio de toda la ciudadanía. Carlita. Qué importante. El gobierno propone, doctor, básicamente sí, una constituyente. Y yo lo he escuchado a usted decir, yo sí soy partidario de una constituyente, de sacudir al país, hay que darle la vuelta al país. Y bueno, sí, pero ¿cuáles son los puntos importantes, no, los más importantes en los que hay que apuntar a esa constituyente? Porque escuchamos a muchos juristas y analistas aquí, ¿no? Y dicen, bueno, el problema no es la constituyente ni las leyes, sino la aplicación de las mismas, que es en lo que ha fallado este país durante este tiempo. Así es. Y déjeme decirle que no es verdad. Aquí hay un problema fundamental que es el principio de ejercicio de la democracia en el Ecuador. Existe algo que en ciencia política se lo conoce, pero de lo que no se habla, que es la forma del mandato. Nosotros vivimos en una democracia representativa. El otro día escuchaba a Diego Vaca en otro programa que precisamente lo decía. Estamos en un sistema de democracia representativa que no representa a las mayorías. Ese sistema de democracia representativa es el que venimos sosteniendo y aún la Constitución de 2008, y en eso tiene que ser completamente reformado. Es el que está en vigencia y es el que permite que el funcionamiento del Estado esté como esté. ¿Por qué? Porque esta democracia representativa se basa sobre un estilo de representación que se llama mandato libre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted elige a un asambleísta, a un concejal, terminó la elección, se posesionó, ese señor, señora o señorita que usted eligió no tiene por qué regresar a verle nunca más. No tiene por qué responder ante usted ni ante su partido por las decisiones que tome, porque tiene un mandato libre. Se supone que ya está en ejercicio de la representación y entonces puede tomar sus decisiones. Y eso nos lleva a algunas paradojas, ¿no? Por ejemplo, un electorado, vamos a suponer un tema sensible, que si hacemos una consulta está mayoritariamente en contra del aborto, pero el asambleísta está a favor del aborto y vota a favor. Entonces, no, se va en contra de los postulados del movimiento, del partido, se va en contra puede irse en contra de su movimiento, de sus mandantes, y no se lo puede sancionar porque hay mandato libre. Lo contrario a eso se llama mandato imperativo. El mandato imperativo es un sistema que existe dentro de la ciencia política y que obliga al representante a seguir primero un proyecto, ¿no? Un plan que debe haberlo presentado con antelación y a sujetarse en decisiones difíciles a consultar a su electorado. Claro, antes decían es impracticable porque cómo se va a consultar al electorado. Todas las decisiones que tengan que tomar dentro de los procesos. En primer lugar no tienen que ser todas las decisiones, sino las fundamentales, las que afectan verdaderamente derechos, estructuras del Estado, etcétera. Y en segundo lugar, ahora, con la tecnología, ese cuento se acabó. Lo que pasa es que nos lo siguen repitiendo. Pero yo rápidamente puedo, sin necesidad de consulta popular, que es otra cosa ya mucho más formal, etcétera, pero puedo hacer sondeos o puedo ir a electorados pequeños, por ejemplo, a tomarle el parecer a la gente, a mis votantes, a mis electores, y ver qué es lo que piensan de ese tema, el tema que pusimos de ejemplo, el aborto, o de cualquier tema. Y lo que ellos digan es lo que yo tengo que votar, aún en contra de lo que yo piense, porque yo los represento a ellos. ¿Qué clase de representante soy si hago lo que me da la gana? Entonces eso hay que cambiarlo en la Constitución. ¿Lo van a permitir los partidos políticos? No lo van a permitir. Por eso la segunda reforma es, tal cual ocurrió en la Constituyente de Montecristi, desmontar todo el sistema de partidos políticos del Ecuador. Y el sistema electoral del Ecuador, que también es un sistema que ya estamos viendo cómo se presta a las trampas. La admisión de escaños que hay que ahora. Terrible.
Entonces, esos dos sistemas hay que desmontarlos. Hay que extinguir a los partidos políticos que están actualmente y hacer que se reinscriban, obviamente, con nuevas reglas. Pero no creo que básicamente ese sea el objetivo de este gobierno en No. llamar a una constituyente. Sus objetivos van por el tema de arbitraje internacional, por el tema del trabajo por horas, va por el tema incluso de la privatización de ciertos recursos naturales del país, en función de eso. Entonces, en función de eso, ¿se puede permitir una constituyente, doctor? ¿Se debería permitir o vamos a estar en una regresión de derechos? ¿Cuál es O sea, su pensamiento? resumiendo lo que usted dice, claro, el gobierno va por una asamblea constituyente para el business. Para el business. Entonces, a ver, repito para que no haya confusión. La asamblea constituyente en este país es necesaria, Pero no para el business. ¿ya? Pero no para el business. Ok. ¿Ya? Es necesaria bajo reglas democráticas, es decir, atendiendo a lo que dice la Constitución, con una elección popular, y para hacer este tipo de cambios fundamentales. Los que acabo de mencionar y otros más que no los voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero que serían la única forma de reconfigurar este país, reconfigurar la función judicial, porque para nadie es, o sea, solamente para los que están ahí, ¿no? Es oculto lo que ocurre en la función judicial. Yo veía, creo que ayer al señor Godoy cómo dice que ya están en los estándares de calidad, que van a recibir premios por la transparencia, todo eso. La función judicial de este país es una porquería, es una vergüenza. Para todo es billete, todos lo sabemos. Para la copia del expediente usted tiene que darle al señor secretario. Ahí los secretarios saben de eso, ¿no? Así es, todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero nadie hace nada. El sistema los protege. Ese sistema hay que desmontarlo. La función judicial hay que desmontarla también. A los partidos y movimientos políticos hay que desmontarlos. Debe existir. Nos quejamos siempre de las papeletas inmensas, ¿no? De 20, 25 candidatos. Perfecto. ¿Por qué ocurre eso? Yo decía, pues no, a ver, criticaban que había tantos candidatos presidenciales en primera vuelta esta vez. Bueno, yo defendía, ¿no? Ellos tienen derecho. Si yo tengo mi partido, mi movimiento político, tengo derecho a tener mi candidato. El problema es que hay demasiados. ¿Por qué hay demasiados? ¿Deben existir los movimientos políticos? Esa es una discusión que debe plantearse el Ecuador. ¿Deben existir los movimientos? Yo creo que sí, pero de manera temporal. Un movimiento no puede ser permanente, no puede tener el mismo estatus que un partido político. Si nosotros le damos temporalidad al movimiento político, entonces algunos van a cumplir su cometido, sí o no, si es que hay el respaldo popular, y luego van a desaparecer. O sea, el que no llegue a consolidar un respaldo electoral tiene que eliminar. Entre otros el respaldo. Y no regresar el y regresar y regresar. Correcto. Ese es uno de los Porque parámetros. resulta, ¿sabe cuál es el problema, doctor? Que por ejemplo ahora que ya pasó el tema electoral, los 17 candidatos que teníamos, yo no escucho más que a 2, a 3. El resto no escucho a ninguno. No escucho a ninguno hablar cuál es su posición sobre la constituyente, sobre la situación económica del país, sobre los problemas de esta epidemia. Yo no escucho decir absolutamente nada. Entonces, pero va a venir nuevas elecciones. Cuando haya nuevas elecciones. Y luego vamos a ver otra plancha de 17, 18 personas que tú dices, ¿y dónde estaban? Es correcto. Entonces eso, ¿no? Debe haber un sistema de partidos y movimientos en donde los movimientos sean tangenciales. El movimiento político no debe tener el carácter permanente. El movimiento político además surge, y esa es su concepción teórica, por reivindicaciones puntuales. Por ejemplo, podemos crear un movimiento político por los derechos de los jubilados, ¿no? Tal derecho, tal derecho. Una vez que esos derechos se obtienen, el movimiento ya no tiene para qué existir. Entonces debe desaparecer. Y además, si es que ese movimiento no llega a tener una propuesta clara, no llega a tener un respaldo popular, también quizás deba desaparecer. Los partidos políticos deben tener una mayor permanencia, tampoco es que se deban quedar 100 años porque, como decíamos hace un momento, la política es dinámica. Vea, el señor Velasco Ibarra fue presidente del Ecuador 5 veces. Si el señor Velasco Ibarra con la tecnología lo resucitamos y lo ponemos de candidato, ahora pierde. Porque él ya no es un político para estos tiempos. La gente no va a votar por un anciano, hay que decirlo así, y con esas propuestas, con esa rigidez, con esa formalidad, con ese traje
no va a conseguir los votos. Votarán unos cuantos, pocos. Entonces, hay que evolucionar y asimismo revivir, aunque no revivamos a Velasco, el partido velasquista sería un absurdo. Los tiempos han cambiado. Los movimientos y los partidos políticos deben evolucionar, cambiar, deben... o sea, se refiere a darle oportunidad a nuevos perfiles que vayan acorde a... Y nuevas propuestas. ¿Qué partido político, qué movimiento político nos habla de cómo vamos a abordar el embate de la inteligencia artificial, por ejemplo, en cuanto a los mercados laborales? Bueno, doctor, pero todos hablaron de la inteligencia artificial. Si nos remontamos a lo que fue el debate de primera vuelta de los presidentes, o sea, un poco más y me gobernaba la inteligencia artificial. Sí, lo mencionaron de esa manera, pero no. Es una cosa impresionante. Entonces decías, quieren llegar a los jóvenes, poco más diciendo que ChatGPT iba a redactar la nueva constitución. Lo que tenemos que ver son los peligros de la inteligencia artificial, no sus virtudes. Sus virtudes hay que aprovecharlas. Enhorabuena si se lo hace y desde ya, porque es lo que se debe hacer en estos tiempos. Pero la inteligencia artificial está... provocando despidos masivos de trabajadores y van a venir oleadas de miles de despidos. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con las empresas que van a decir, bueno, yo ahora ya no necesito, tenía 300 personas, ahora necesito a 10 nomás, 290 se me van? Van a ser reemplazados por robots y por sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con esos desempleados? ¿Qué plantean los partidos y movimientos políticos al respecto? No plantean nada. No le he escuchado a nadie qué se va a hacer en ese sentido. Pero es que parece que al ecuatoriano no le interesa el futuro. Parecería que al ecuatoriano le interesa solo el presente y ahí nos vamos, otra vez nos remontamos a lo que usted decía, le interesa el momento, que me regalen un bono y que en este momento, ahora, tenga la platita en el bolsillo, tenga la canastita con el arroz, tenga la canastita con el verde, o sea, pero no veo más allá, o sea, no estoy viendo lo que va a pasar en el futuro, lo que va a tener que pasar mi hijo, lo que va a poder o tener que pasar mi nieto, o qué va a pasar cuando mi padre sea anciano y no tenga un sistema de seguridad social que cubra realmente su enfermedad o sus necesidades. Es que los políticos, históricamente, esos que están ahí hoy gobernando y que van a posesionarse en los próximos días, nos acostumbraron a vivir al día a día, a tratar de subsistir al día a día. Entonces, no tenemos una estructura de estabilidad social ni económica que nos lleve a planificar a largo plazo. Yo tengo que salir a vérmelas todos los días. Entonces, si en ese día en el que voy a salir me cae por ahí alguna dádiva, pues me siento bien servido. Eso y lo otro, ¿no?, que también hay que regularlo en la Constitución, que es el segundo gran cambio o transformación que debería proponerse y no lo que propone el gobierno nacional, que es acercar la democracia, una democracia militante, como dicen algunos teóricos, ¿no? Acercar la democracia al ciudadano, que el ciudadano puede ejercer la democracia porque el ciudadano la ve lejana a la democracia. Aparte que está decepcionado de todos, y peor, como decía hace unos momentos, a raíz de la pandemia, en donde se vio la población abandonada por todos los líderes políticos y autoridades. Entonces, hay que devolverle el poder al pueblo. Hasta hay un movimiento en Italia que se llama Poder al Pueblo, Potere al Popolo. Hay que devolverle el poder al pueblo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace empoderando a las circunscripciones territoriales con recursos y con organización política. Ese proyecto de ley que negó el gobierno, que vetó el gobierno para darle los recursos a los organismos jurisdiccionales, a los organismos alcaldías, juntas parroquiales, para que puedan manejar sus propios recursos y que dijo que se iba a quedar desfinanciado el Estado. Ese veto fue un veto canalla, porque los gobiernos autónomos descentralizados son la raíz del país y eso es lo que hay que fortalecer, que las parroquias rurales y también las urbanas, que están contempladas en la Constitución pero no son parte de la estructura de gobierno, puedan tener su autogobierno a través de las juntas parroquiales con recursos suficientes y con debate público, en donde los ciudadanos podamos acercarnos a debatir, que nos veamos impelidos a enfrentar, a ir a dar nuestra opinión, nuestro parecer sobre los cambios que en nuestro entorno inmediato se deben dar. Eso significa descentralizar. Eso es descentralizar al máximo, porque hablamos de un proyecto de democracia radical. La gente no se va a interesar en la política si solamente ve cada 2 años, cada 4 años a un candidato por las cámaras, por el internet, por el teléfono inteligente que tienen. Pero no se ha encantado de eso últimamente. Sí. Ese ha sido el primer enganche. Sí, el enganche con ellos, pero no con sus necesidades.
Me engancho con el que me presentan, el que me parece más simpático. Algunos votan hasta por el más guapo, porque el que hace más ejercicio, el que sale más en TikTok, etcétera, pero no por el que me resuelve mis necesidades, porque ni sé cuáles son mis necesidades en sí, salvo las vitales de comer y subsistir día a día. Pero si nosotros embarcamos en la política con una reforma constitucional que haga que las juntas parroquiales, los representantes de las juntas parroquiales, sean los que integran los municipios, desapareciendo a los concejales como se desapareció a los consejeros provinciales, y que esas juntas parroquiales a su vez sean integradas por los presidentes o representantes de los comités barriales, de las juntas comunitarias, etcétera, usted está activando la democracia directa. Un sistema de democracia piramidal en donde las decisiones, a través del mandato imperativo que ya mencionaba, sean tomadas de abajo hacia arriba, en donde los representantes deban hacer lo que el mandante ha dispuesto. Eso es un cambio constitucional fundamental para que se comience a engranar, a aceitar la máquina de la democracia que en este país está letargada y que se la hemos entregado, algunos por comodidad, otros por resignación o por decepción, a los partidos y movimientos políticos que ya estamos viendo cómo venden los principios, hasta quienes uno debería no creer, venden los principios al poder de turno, no son elitistas, son... Cuando hablamos de venden los principios, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, del horror que hemos visto de la reunión con estos asambleístas de Pachacuti. Eso es horroroso, intolerable, y por más que salgan ahora a maquillar y a decir, no, es que esto no es un pronunciamiento oficial, no hay un acuerdo firmado. Sí, puede que no haya un acuerdo firmado, pero la reunión sí hubo. Están los testimonios de la reunión, y como usted decía hace unos minutos, la reunión no debe haber sido solamente para conversar y hablar de los grandes temas nacionales, sino obviamente para cierto tipo de repartos burocráticos que ponen los principios, las necesidades del país por debajo de los intereses personales de los asambleístas, y que es posible por lo que ya mencionaba, porque existe el mandato libre. ¿Qué le importa a un o a una asambleísta lo que opine su electorado mañana, si ya está posesionado? O sea, no le importa. ¿Qué le importa lo que diga su movimiento? Que me expulsen. No importa si pierde su capital político. No importa, que me expulsen. Porque a cambio de eso voy a recibir algunas prebendas y canonjías. O sea, no importa si ya desaparezco de la política. Puede que desaparezca, puede que no, porque aquellos a los que hay gente que ha regresado y... A los que me vendí van a tenerme en buen criterio y me van a sostener por algún tiempo. Y soy candidato del mismo partido el próximo... Así es. En la próxima contienda. Así es, puede ser que hasta ya me auspicien. Lo que ha pasado... Lo que ha pasado en múltiples ocasiones. Es una moneda común. ¿Por qué? Porque existe ese mandato libre, porque no les va a pasar nada. Nadie les va a revocar el mandato. ¿Cómo describir esas posturas de estos políticos? Políticos sin principios. La política sin principios es el mal de nuestras sociedades latinoamericanas. Y en el Ecuador se ha agudizado a un grado en que ya es vergonzoso y para llorar. Y Pachacuti siendo un partido de izquierda, aunque mucha gente dice que Pachacuti no es de izquierda. Es que ese es el problema, y lo que le mencionaba a Carla hace unos momentos. Pachacuti es un movimiento político, no es un partido político. Por ser un movimiento político no tiene una bandera ideológica definida. Ellos se presentaron hace ya varias décadas como movimiento para buscar reivindicaciones básicamente de los pueblos indígenas y de algunos sectores sociales, ¿no? Algunas que la sostienen hasta ahora: el desarrollo de la plurinacionalidad, no a la minería, cuidar la naturaleza, etcétera. No han adscrito ideológicamente a ninguna corriente. Se supone que estos postulados que defienden se alinean más hacia la izquierda, pero hemos visto que hay una gran cantidad, yo no sé si mayoría de líderes, y en las bases también debe haber, o por lo menos los siguen, de derecha. Entonces no podemos calificar a Pachacuti como un movimiento de izquierda, es un movimiento político que se alinea, y en algunas ocasiones lo ha hecho, ya al vaivén de... Leonidas Issa. Bueno, Leonidas Issa tiene una formación ideológica, esa es la diferencia. Leonidas Issa y un grupo, sí, muy notable de dirigentes, tienen una formación ideológica y una formación de principios que sigue los orígenes y los postulados iniciales de Pachacuti, ¿no? Los orígenes en aquellos liderazgos indígenas que formaron la Federación Ecuatoriana de Indios hace ya muchas décadas.
en donde salieron pues tantas figuras notables que son parte de la historia del Ecuador, como Dolores Cacuango, como Tránsito Amaguaña, etcétera, ¿no? Pero los nuevos, digamos, dirigentes de Pachacuti, ¿no? Leonidas Issa sería uno de los dirigentes que sigue los postulados, o un chapado a la antigua, ya vemos, fiel a esos principios. Podríamos decir que es un dirigente político un poco joven todavía, ¿no? Joven, pero claro, pero con esa formación. Sí, sí. ¿Ya? Porque no es la edad necesariamente lo que determina pues la formación y la certeza, la fortaleza de los principios ideológicos o políticos. Pero vemos que no hay, pues, o sea, ahí puede pasar de todo en Pachacuti y ya. ¿Usted no le ve mucho futuro a Issa en Pachacuti? En Pachacuti no, en la CONAIE sí, porque él es un líder social. Pero más que un líder político, ¿no? Es el brazo político. Ya termina su periodo incluso en estos días. Bueno, es de esperar, como en la elección anterior, dentro de las organizaciones, ¿no? Que quieran, y hay que ver si lo consiguen, bajarlo de la dirigencia a Leonidas Issa. Eso es de esperarse y eso seguramente va a ser auspiciado y financiado por el gobierno. ¿Y qué le queda a Issa? A Issa, bueno, pues con su trayectoria, con su resultado electoral último, con la defensa de los principios, pues le queda mantenerse en pie, mantenerse firme, como creo yo que se va a mantener, ¿ya? Y buscar retomar ese liderazgo, pero es algo bastante cuesta arriba, ¿no? En donde debe, creo yo, y él también creo que lo entiende así, no hacerlo ese trabajo solo, sino a través de una coalición de fuerzas de izquierda que pueda presentar un nuevo proyecto de país. Cuando hablamos de coalición de fuerzas de izquierda, bueno, se dio un acuerdo con la Revolución Ciudadana, pero ni siquiera apareció Issa al día de la firma de ese acuerdo. O sea, un poco tibio, lo vimos al presidente de la CONAIE, estuvo, hizo un video, dijo que sí, que estaban apoyando un proyecto político, pero jamás dijo hay que votar por esta candidata. Bueno, hay que entender que el movimiento indígena tiene todavía una cuenta pendiente que no la ha saldado con Revolución Ciudadana. Ellos no fueron muy bien tratados, hay que decirlo también así, en el periodo de 10 años de lo que era Alianza País en ese momento. Tienen alguna cuestión también personal, algunos de ellos, contra el líder de Revolución Ciudadana, y como Revolución Ciudadana pues ha mantenido ese protagonismo político. Entonces se vieron ante esta situación de tener que, frente al otro candidato, tener que tomar una posición que solo gracias a la decisión y al liderazgo de Leonidas Issa y a las bases que respaldan, que hay una parte sí importante que respalda ese tipo de posición política, consintieron en dar el respaldo, creo que a regañadientes, a la candidata Luisa González de Revolución Ciudadana, como porque no quedaba más, ¿no? Porque lo otro ya era... Y viendo las posturas de estos asambleístas, ¿usted cree que esos asambleístas en realidad salieron a hacer campaña por Luisa González? No puedo afirmar que no, pero tampoco puedo afirmar que sí, porque al menos ninguno lo hizo con la frontalidad con la que uno debe lanzarse en una campaña política, ¿no? Quizás salieron, quizás se escondieron, quizás salieron en alguna foto. Si hablamos de alianza en un futuro político de Leonidas Issa, o sea, ¿por dónde iría esa alianza? ¿Tal vez con la Revolución Ciudadana? Yo no creo que vaya por ahí, no sé si me equivoqué, yo creo que es necesario, como decía y creo que ya he repetido un par de veces en esta entrevista, realizar un diseño de una nueva propuesta política para el país. Una propuesta que sea diferente, que incluya otros elementos que no se han tratado, que benefician a la gente, pero que no están en discusión en este momento en el Ecuador, y que tenga o se nutra de otros actores, de actores nuevos que, claro, no han surgido todavía, de pronto algunos recién están como embriones, ¿no? Pero hay que fortalecer ese tipo de liderazgos y
quizás dentro de la propia Revolución Ciudadana, de hecho existen muchos jóvenes y existen potenciales liderazgos que habrá que tratar de ver si se potencian o no, porque también depende de los líderes del movimiento político. Hay movimientos políticos que tienen cuadros bastante preparados, interesantes, etcétera, pero no permiten su surgimiento. Y le pasó al Partido Social Cristiano. Tenía algunos cuadros que dentro de una ideología que no comparto, pero que podían surgir y los fueron históricamente marginando para continuar ellos mismos, los mismos líderes de siempre en el mando del partido político. Entonces, si no hay esa apertura también para la transformación por parte de Revolución Ciudadana, lo que vamos a tener es más de lo mismo por algunos años más, y el país se seguirá hundiendo en esa hoguera de vanidades de los movimientos políticos, de los partidos, frente al embate brutal que se viene de este gobierno. Pero es que los líderes políticos que son de tendencia de izquierda, en estos tiempos hay una campaña de descalificación mediática de parte de los grandes medios de comunicación. El mismo Leonidas Issa, si analizamos qué no le han dicho a Leonidas Issa los grandes medios de comunicación, han buscado descalificarlo por todo lado. Entrevistan los medios a los enemigos de Issa para que lo destruyan, ¿no? Entonces, es difícil que un líder de izquierda tenga la posibilidad de posicionarse, ¿no? Acá en la costa, Leonidas Issa, un poco, es difícil que tenga una aceptación bastante importante, porque hemos visto en las últimas elecciones, el Pachacuti en la costa perdió mucho voto, ¿no? Lo mismo también pasa en la sierra. ¿Pero por qué? Porque hay una campaña de desprestigio. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es lo que hemos analizado nosotros siempre dentro de este espacio. Así es correcto. Y esa es la realidad, y ante eso es ante lo que nos debatimos y tenemos que enfrentar, ¿no? Toda una estructura de poder económico, empresarial, bancario, político, mediático, que en este momento en que hay una coyuntura favorable para ellos, van a tender ya no solamente a marginar, a denunciar, a desprestigiar, sino a desaparecer a los líderes que puedan surgir. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper eso? Solamente con un proyecto nuevo. Solo con un proyecto nuevo. Un proyecto que se aleje. Pero si viene de la tendencia izquierda, ya sabe qué va a pasar también, ¿no? Sí, así es. O sea, pero no todos los cambios que hay que hacer en este país necesariamente adscriben a una tendencia de izquierda. Hay cambios que son necesarios para que viva la democracia, para que el país pueda estar mejor, y que no tienen que ver necesariamente con la izquierda. O hay cambios a los que se les puede dar, tomando los mismos postulados de la derecha, se les puede dar un cariz para que tengan la cuestión social también incluida dentro de sus propuestas. Por ejemplo, ¿no? Hablemos del aporte al seguro social. Dicen que el seguro social está quebrado y que por lo tanto una de las medidas a muy corto plazo va a ser subir las aportaciones, el porcentaje de aportación. Entonces, muy bien, yo le tomo la palabra, yo estoy de acuerdo con que se suba la aportación al IES, que suba al 25%, por ejemplo, que hoy en día está por el 21 más o menos por ciento, que suba al 25%, el 15% pagado por los empleadores, y el 10% por los trabajadores, que hoy pagan el 9 punto algo. Es decir, un incremento, pero un incremento mínimo. Y el que más gana, el que tiene el poder económico, que es el empresario, que pague el 15%. ¿Quieren eso? ¿Van a aceptarlo? Es que cuando le aumentas a los empresarios es difícil. Pero ellos están proponiendo. Ellos están proponiendo que el seguro, para mantenerlo a flote... Mire lo que está pasando con la jubilación patronal también. Claro. ¿No? Claro, ya están pidiendo que el trabajador que también pague, aporte para la jubilación patronal. Así es, que aporte. Y eso lo van a aprobar seguro. Seguramente, pero ya la jubilación hay que cambiarle el nombre, porque ya no es patronal. Porque se supone que es patronal porque la paga el patrono, el empleador. Entonces ya esto sería cualquier otra cosa menos jubilación patronal, y es una regresión de derechos, algo inconstitucional. El aumento de la edad de jubilación también, o de los aportes, eso también se viene. Sí, se y viene eso poco se debate, ¿no?
por ahora se debate poco, no se lo ve tan cercano, aunque está bastante cercano, y creo que eso deberá medirlo muy bien el gobierno, porque ahí sí puede haber el génesis de algún tipo de estallido social, como lo ha habido en Argentina, defendiendo a los jubilados, hace poco tiempo, hace pocas semanas y meses, y todavía está ese debate, porque una de las cosas que la gente sí va a salir a defender es su futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los que están asegurados, a pesar de que estoy seguro de que una protesta social por las jubilaciones tendría mucho respaldo, pero no son la mayoría, porque la mayoría no tienen ni seguro, son informales. Entonces algún informal va a decir, bueno, a mí no me interesa que suba la jubilación, que vaya la jubilación. Pero sí hay 3 millones de personas aseguradas. Claro, por eso digo, pero no es la totalidad del país, y es necesario, ¿ya?, crear una conciencia social, como lo ha habido en Argentina, para que salgamos todos, estemos o no estemos afiliados al IES, a reclamar por ese derecho y por otros más que seguramente se viene. ¿Qué puede pasar si se toca la jubilación? Bueno, si se toca la jubilación puede haber un estallido social, pero hay un principio que tenemos en la izquierda, ¿no? Las revoluciones, o en este caso para hacer la analogía, las protestas, no solamente se hacen, hay que organizarlas, debe haber un grupo humano detrás, que sea el grupo que orienta a la ciudadanía a que salga cuando se ven afectados los derechos, que les explique cómo les están robando, cómo los están afectando. Por eso es necesario ese nuevo proyecto, que contemple todas estas previsiones de lo que se viene en 4 años de un gobierno neofascista de derecha, alineado con los intereses de las élites empresariales nacionales e internacionales. Quiero tocar otro tema, doctor Jonathan Vanegas. El presidente en esta gira que todavía sigue de gira, son 15 días, llegó de Estados Unidos, creo que aquí estuvo un día, estuvo en Estados Unidos como 8 días, regresa mañana, casi como 23 días de viaje el presidente. Entre las visitas donde estuvo el presidente, estuvo en Israel. En Israel le dijo a Netanyahu, me parece, o al presidente de Israel, a ambos le dijo que Ecuador tiene los mismos enemigos que Israel. ¿Qué da a entender el presidente? ¿Que nosotros también somos enemigos de Gaza? Que Palestina? Somos también potenciales genocidas, que somos enemigos de los niños, inclusive de Gaza, y de toda la población palestina. Y además de un montón de otros países y otras etnias a nivel no solamente de Asia Menor, sino del mundo, ¿no? Porque Israel es un Estado frontalmente genocida. Ahora, esta visita yo ya me la esperaba y no recuerdo a quién se lo comenté, ¿no? También en alguna entrevista lo comenté. Ya, uno de los primeros lugares que va a visitar el presidente Noboa cuando gane, si es que gana, lo decía pues antes de la elección, es Israel. ¿Por qué Israel? Porque, ¿usted se acuerda de Ran Gassit? En la época de Febres Cordero. Correcto. Porque es necesario para sostener un proyecto que va en los próximos meses y años a irse en contra de los intereses populares, tener precisamente a alguien, a un grupo de expertos en eliminar o controlar, por decirlo de una manera suave, a aquellos liderazgos que puedan salir a liderar protestas. Entonces, estamos frente a un panorama parecido al de los escuadrones volantes, a la desaparición, que ya sin necesidad de tener a los israelitas, ya aquí tenemos decenas de desaparecidos, ¿no? Nos centramos a veces en el caso más mediático, que es el de los pobres niños de las Malvinas, pero existen más de 30 desaparecidos según el Comité de Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales. Y no hemos dicho nada, ¿ya? Y no nos hemos levantado como país. Bueno, si eso se concreta, si Israel entra en esta lucha, que la van a disfrazar de lucha contra la delincuencia, entonces ya no tendremos 33, sino 3.300 desaparecidos. Y nos empezaremos a parecer pues, a la Argentina de Videla o al Chile de Pinochet. Y eso hay que denunciarlo desde ahora. Terrible.
Bueno, nos siguen vendiendo de que estamos en una guerra, que vivimos una guerra. Yo no sé qué tipo de guerra es la que describe el presidente de la República, porque para que haya una guerra interna de un país deben de estar tomadas algunas ciudades, ¿no? Y por lo que vemos aquí no hay ninguna ciudad tomada por grupos armados. No existe eso. No, eso fue una figura retorcida, porque así se puede hacer en derecho, ¿no? A veces una mente retorcida pues puede, con la complicidad de otros organismos, en este caso del Estado, puede doblar y como plastilina pues moldear una norma para hacer pasar algo que no es. Ahora, yo creo que sí hay una guerra. Aquí hay una guerra del gobierno contra el pueblo. Sí. Hay una guerra. Sí, eso sí tiene razón. No es la guerra que dice el gobierno, pero hay una guerra de los intereses empresariales, de los intereses de las élites poderosas de este país contra los intereses populares. Y eso hay que también denunciarlo. Y eso es parte también de una reforma constitucional que en una asamblea constituyente ideal debería darse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy decimos, y tenemos una limitación de que quienes tengan contratos con el Estado no pueden ser candidatos, ¿no? Bueno, quienes tengan intereses, conflictos de intereses o intereses vivos con el Estado no deberían tampoco ser candidatos, lo cual eliminaría a los empresarios, a la gran mayoría de los empresarios de este país. Porque estamos en un gobierno de empresarios, estamos en una democracia en donde las élites empresariales han sido las que han gobernado la gran mayoría de las veces, y hacia eso vamos a seguir yendo si no se le pone un pare a que los millonarios sean los que toman las decisiones. Eso va de la mano con esta reforma, pues que ya en estas semanas o meses caerá, ¿no? Quitar el financiamiento a los partidos políticos. En el momento en que quitan el financiamiento... Y eso está aplaudiendo la gente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los partidos están tan desprestigiados que uno dice, con mi plata, ¿para qué? Para que se la cojan, para que no hagan nada. Pero es que malinforman también, ¿no? Así es. Pero bueno, los partidos también han hecho lo suyo, ¿no? O sea que quienes pueden hacer política son los que tienen plata. Pero, entonces, claro, en las próximas elecciones, si a usted, a mí se nos ocurre, o viene algún grupo y nos pide, pues nos solicita una candidatura frente a un partido de los empresarios, apoyado por las cámaras, por los bancos, no tenemos nada que hacer, pues no vamos a tener ni para 100 camisetas. Vamos a perder. Salvo milagros, vamos a perder, y hacia eso nos quieren llevar. La reforma debe ser todo lo contrario. No debe existir ni un centavo de financiamiento privado en las campañas políticas. Todo el financiamiento debe ser público. Buscan desplumar al Estado con la nueva constitución que quieren hacer por parte de este gobierno. Por supuesto, ya le mencionaba a Carla, ¿no? Esta es una asamblea constituyente para hacer reformas a favor de los business. Todo el patrimonio del Estado, los recursos no es para beneficiar materiales. ¿Usted cree que quieren beneficiar al pueblo? Pues yo sé que no. Difícil. Ahí está. Hemos hablado de esa constitución que sin duda alguna ha dado bastante de qué hablar durante todo este tiempo. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias siempre a ustedes por la acogida, pues sí, seguiremos adelante en esta lucha que no se debe terminar. Coincido con la doctora Silva en que no hay que perder la confianza ni la fortaleza para seguir luchando, porque este país es de todos y tenemos que seguir al frente de esto. Eso es lo importante. Y al fin de cuentas queda expuesto sobre la mesa las decisiones del gobierno, y es la ciudadanía la que tiene que involucrarse justamente en la aceptación o no de estas decisiones que va a poner sobre el tablero el gobierno. Una asamblea totalmente dividida, que quizás tenga mayoría, no sabemos si podrá ser la oposición en los temas que ameriten correcta. Pero sí es importante desde la sociedad estar vigilantes y estar atentos a las decisiones que se tomen en función de del respeto de los derechos, del respeto de las garantías constitucionales, de no permitir ese retroceso de esos derechos, los cuales pues las organizaciones sociales, la ciudadanía han venido luchando.